Salmo 56. Oración de confianza. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalos según su inequidad, oh Dios, y derriba en tu furor a sus pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven, en el poderoso nombre de Jesús. Estamos nuevamente, ¿verdad?, aquí estudiando un salmo diario. Hoy nos toca el Salmo 56, para la gloria de Dios. Este es un salmo en el donde David estaba aprendido por los filisteos. También lo que alcancé a leer es que fue en un momento en el que ellos lo aprendieron y lo llevaron al rey. Y David se hizo loco. Dice que rayaba las paredes y babeaba. Y dijo el rey, ¿yo para qué quiero más locos? O sea, a eso tuvo que recurrir David, a eso tuvo que llegar David por la situación en la que se encontraba de muerte. David pasó por muchas de estas cosas, ¿sí? Y este salmo es un salmo en donde él dice esto, en donde él se encontraba ya prendido, como dice aquí. Ya lo tenían a él, aquí lo dice. Y empieza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios. Siempre cuando nosotros nos encontramos en diferentes situaciones de peligro o de muerte, porque hemos experimentado también situaciones de muerte, lo primero que decimos y en nuestras oraciones siempre pedimos misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. Decía David en uno de sus salmos que estudiamos ya, no me juzgues conforme mi maldad, sino conforme tu misericordia, porque la misericordia de Dios va más allá de lo que podemos entender. Y aquí el salmista pedía misericordia, porque me devoraría el hombre. Si Dios no tuviera misericordia de él, dice que ya lo hubiera devorado el hombre. Y creo que así todos nosotros estamos. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos espirituales. Y también esos enemigos espirituales están influyendo a gente como tú y como yo, así como somos seres humanos, y están haciendo muchas cosas. Y se me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Esto es real, lo que David estaba diciendo era verdad, ya lo tenían. Y David, pues era el ungido de Dios, y ya lo tenían sus enemigos. Ahí ya lo tenían, y él era hijo de Dios. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Me imagino que en ese tiempo muchos eran los que hablaban y declaraban en contra de David por todo lo que él hacía. Pero mira algo bien importante en el versículo 3, el día que temo, yo confío en ti. Ahí David estaba diciendo que él tenía temor por lo que estaba pasando. A veces hay personas que dicen que nosotros como cristianos no debemos de tener temor, o que donde está el Espíritu de Dios no hay temor, no hay tristeza. Pero si nosotros vamos a lo que es la palabra, aquí David tuvo temor. Por eso dice, el día que temo,
yo en ti confío. Porque hay días en los que nosotros tenemos temor por las situaciones en las que podamos vivir. Podemos tener temor. A lo mejor no nos encontramos en una situación como la de David, aunque a veces nos hemos encontrado que nuestros enemigos nos rodean o que el enemigo ya nos tiene. Y por eso David decía, el día en el que yo temo, yo en ti confío. Ve el corazón de David. Estaba preso, tenía miedo, pedía misericordia, pero no dejó que todo eso que estaba pasando le llenaran la mente y el corazón, sino que él dijo, tengo miedo, pero confío en Dios. Sé que lo que estoy pasando tiene un propósito. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Aquí ya David ya está haciendo diferente su palabra. Aquí ya lo dijo al revés. Aquí dice, en Dios he confiado, no temeré. Aquí ya la volteó. Aquí ya no dijo, tengo miedo y confío en Dios. Después de esa aclaración y después de todo lo que ya había pasado David, dijo, en Dios he confiado y no tengo miedo. Ya lo hizo como una declaración. Él ahí venció el temor. Él ahí ya estaba sobresaliendo y estaba reconociendo quién era Dios y que Él estaba por él. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí él empezó a analizar, ¿qué puede hacerme el hombre? Y pues ciertamente dice que no debemos de temer a los que pueden hacer con nosotros y con nuestro cuerpo, pues lo que ellos o Dios les permita, sino que debemos de temer al que tiene el poder de hacernos daño en el cuerpo y echar nuestra alma al infierno. ¿Por qué? Porque David todo lo que había disfrutado, entonces él reconoció y él se acordó y dijo, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Empezó a pensar. Todos los días ellos pervienten mi causa. David estaba pasando una situación terrible. Y estos versículos, el 5, el 6 y el 7, habla de todo lo que él estaba viviendo y todo lo que tenía que pasar. El 5, el 6 y el 7 hablan de todo lo que él estaba pasando. El 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este versículo 8 me impacta muchísimo. Me gusta mucho porque yo en una ocasión escuché un testimonio que nos compartía nuestro pastor, en donde una mujer que no podía tener bebés fue y le decía que ella ya había llorado mucho, ¿verdad? Y que cuando nuestro pastor oró, él le dijo que Dios tenía sus lágrimas como en un frasquito. Después regresó la mujer, ella lloraba porque no podía tener hijos y había perdido un bebé, me parece. Pero eso me impactó y lo guardo en mi corazón y yo hoy, este día que me tocó estudiar el Salmo, lo recordé, que Dios tenía sus lágrimas en un frasquito guardadas, ¿verdad? Y hoy lo recordé porque es bíblico para la gloria de Dios, ¿verdad? Después Dios le hizo el milagro, ella tuvo un bebé, ¿sí? Pero me impacta porque aquí dice, mis huidas tú las has contado. O sea, David reconoce, sabe y cree que Dios ha tenido el cuidado de él, de todas las veces que él ha tenido que huir. Y David no es diferente a nosotros. Todos somos para Dios y valemos lo mismo. Valemos su sangre preciosa. Valemos su muerte. Para Él, ese valor no hay grande ni pequeño delante de Él. Así lo mismo que valió David, así nosotros valemos. Y aquí dice que Dios había contado cuántas veces Él tenía que huir. Y de la misma manera, Él ha contado cuántas veces tú y yo hemos tenido que huir de muchas situaciones. De muchas. Y Él, si Él tiene contadas sus huidas, ¿qué no tendrá también contado de nosotros? Nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras alabanzas. Él lo tiene contado todo. Aquí es lo bonito. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma.
Yo estaba estudiando, hermano, y yo encontré que un redoma era donde ponían las lágrimas cuando moría alguien. Eso es algo de lo que yo encontré. Hay muchísimo, como siempre les he dicho, hay demasiado, pero esto es algo que me impactó. Y cuando una persona moría, sus familiares o las personas cercanas lloraban y esas lágrimas las guardaban en un frasquito. Y cuando se iba a enterrar la persona, se las rociaban. Eso es lo que ellos hacían, ¿no? Y yo meditando en todo esto, yo digo, wow, el Señor tiene un frasquito donde Él guarda todas nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas Él las tiene guardadas. Él no las pasa por alto. Todas las lágrimas que nosotros derramamos, Él las tiene. A lo mejor tú puedes llorar delante de una persona y es indiferente. Y no te entiende. A lo mejor hasta te pueden decir que no llores. Pero Dios, cada lágrima que nosotros derramamos la tiene guardada en un frasquito precioso. Y yo digo, bueno, y si esa gente la derramaba en una persona que no vive, yo digo, entonces Dios la derramará en el Señor Jesucristo. Yo eso es lo que yo analizaba. Yo decía, entonces Dios toma esas lágrimas y las atesora tanto, que es un regalo y es tan precioso para Él nuestro dolor, y lo atesora como nadie más va a atesorarlo, porque hay lágrimas que podemos derramar en público, pero hay lágrimas que solo hemos derramado en la presencia de Dios, y esas lágrimas Él las tiene guardadas y las tiene ahí en su redoma. Aquí dice, en tu redoma. Él las tiene guardadas en su redoma, en un frasquito especial. Cada una de nuestras lágrimas. Él no es indiferente, como podíamos ver en el Salmo pasado, ¿verdad? Dice que a veces nos hacen injusticia y Él no calla porque es igual que nosotros. Él tiene sus motivos. Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Y es un regalo, y es algo muy, muy hermoso para mí. El saber esto. El saber que mis lágrimas, Él las tiene guardadas. También me recordé cuando hace tiempo yo iba a predicar y a la radio. Y me decía el hermano, pero no vaya a llorar, hermana, no vaya a llorar, ¿verdad? Pero yo le decía, pero cuando el Espíritu Santo está tocando, ¿quién soy yo para detener mi llanto? Si uno llora de muchas cosas llora, y cada una de nuestras lágrimas está siendo guardada. Entonces, pues, ¿por qué no llorar de alegría, de tristeza, de todo lo que podamos nosotros sentir? ¿Por qué no? Entonces, pues, ¿por qué no expresar, verdad, lo que nosotros estamos sintiendo? Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo declamare. Esto sé, que Dios está por mí. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. David sabía que todas las veces que él había clamado a Dios, sus enemigos se iban atrás. Y yo creo que es algo que tú y yo experimentamos cuando vamos en oración. Cuando clamamos a Dios en cualquier situación que tú estés pasando, que Dios hace que ellos retrocedan, ya sea el enemigo espiritual o un enemigo literal. Dios hace que retrocedan. Esto sé, que Dios está por mí. O sea, David decía, estoy viviendo esto, estoy encarcelado, no sé con dónde lo tenían, tuve temor, pero una cosa estoy seguro, que a pesar de todo lo que yo estoy viviendo, Dios está por mí, y Dios es el que está por mí, y yo lo voy a creer y yo lo voy a atesorar. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Él está acordando de la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho. Y tú y yo hemos tenido muchas promesas de parte de Dios, y hemos
recibido de Dios muchas cosas. Entonces aquí David hacía esa referencia, decía, en Dios alabaré su palabra, o sea, yo me acordaré de lo que Dios me ha dicho, de lo que Él me ha contado. En Jehová su palabra alabaré. Él aquí está diciendo esto. Él se acordaba y él traía a su mente todas esas promesas que Dios le había hecho. En Dios he confiado, no temeré. Ahí ya está él más seguro. Él aquí ya está más seguro. Aquí él ya está más seguro. Aquí él ya está diciendo, en Dios he confiado, no temeré. Ya lo está haciendo como una declaración. En Dios he confiado, no temeré. Y esas de las muchas veces en las que a veces uno tiene temor por las circunstancias en las que vive. A veces el enemigo viene a nuestra vida y nos quiere hacer pensar cosas que no son de Dios. Y claro que pues cuando el enemigo habla es feo, pero no hay que creerle. ¿Por qué? Porque en Dios hemos confiado. No estamos confiando en cualquier ser, no estamos confiando en una persona que fallan, estamos confiando en Dios. Y eso es algo maravilloso, es algo precioso, es algo muy grande que David diga esto, en Dios he confiado, no temeré, ni en una situación terrible. Y yo creo que todas las cosas que nosotros hemos pasado para nosotros a lo mejor también son terribles. Dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Él lo volvió a repetir. Él lo volvió a repetir aquí. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, él mismo se preguntaba, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede, si mi vida ya la tiene Dios? ¿Qué me puede hacer el hombre? Y fíjense que es algo en lo que yo pues he estado trabajando, ¿no? Tantas cosas que se ven y tantas cosas ya raras que están sacando, ¿no? Y yo a veces digo, Señor, pero pues ¿qué me puede hacer el hombre si yo estoy en tus manos? ¿Qué me va a hacer, no? La confianza que David temía. Entonces, el temor y las lágrimas que David sintió significaba que Dios no estaba con él, sino que era un ser humano igual que tú, igual que yo, con debilidades, con sentimientos que Dios nos los puso, por cierto, con una razón para darle gloria. Porque como una ocasión yo oraba y me tomó el espíritu, porque yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué yo soy así? Porque yo soy muy chillona, por así decirlo, porque soy como muy sentida, ¿no? Porque yo fui a regalar una cosa, que yo la hice con mucho amor, y esa persona me contestó feo. Bueno, la persona que estaba ahí no era ni para él, era para otra persona, y me dijo, me habló fuerte, ¿no? Y así como diciendo, no puede comerlo. Y yo me sentí mal, ¿no? Entonces yo llegué a casa y lloré, lloré y oré, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo soy así? Yo le decía, yo ya no quiero ser así, le decía, yo ya no quiero estar llorando siempre por todo lo que me hagan, yo ya no quiero estar así, Señor, porque a mí me duele mucho, ¿no? Yo le decía así al Señor, yo no quiero estar llorando y que me esté sintiendo mal. Entonces el Señor me habló y el Señor me dijo que los sentimientos Él los puso y que los puso para que nosotros sintiéramos lo que Él siente. Para eso son los sentimientos. Y lloré más porque yo dije, Señor, tienes razón. Tienes razón. A mí me duele lo que me hacen, pero a ti te duele más. Por eso he aquí que debemos de ver lo que decimos y lo que hacemos. Porque para eso son los sentimientos. Y David no era ajeno a eso. Él también sentía. Él también sentía. ¿Verdad? Entonces, el temor y las lágrimas de David no querían decir que Dios no estuviera con él. ¿No? Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Gloria a Dios. Llegamos
algo muy importante. David se acordaba todos los votos que había hecho a Dios. Sobre mí están tus votos, ¿verdad? ¿Qué votos? Pues todas las promesas que David le había hecho a Dios, Dios las tenía encima. Y tú también las tienes. Y yo también las tengo. Cuando estamos en el Espíritu, decimos cosas y prometemos cosas. Tenemos que cumplirlas. La palabra de Dios dice que hay que cumplirlas, ¿verdad? Te tributaré alabanzas. Todavía David no salía de su condición y él ya estaba pensando en lo que iba a hacer cuando saliera. Y eso me pasa a mí. Y a ti también. Que luego estamos pensando, ay Señor, y yo quisiera cantarte, ¿no? Yo quisiera adorarte. Y cuando esté, ¿no? Y aquí y allá, predicar, ¿no? Es bonito. Es bonito, y aquí David, eso es lo que estaba diciendo, te tributaré alabanzas. Él estaba ahí, preso, pero ya estaba pensando en lo que iba a hacer cuando saliera. Porque has librado mi alma de la muerte. Él estaba encarcelado, él ya estaba declarando y recordando que ha librado su alma de la muerte. Y así nosotros debemos de saber que Él ya libró nuestra alma de la muerte. Y que no importa en qué circunstancia estemos pasando, Él lo va a hacer, porque Él es poderoso. A veces tenemos que aprender. A veces aprendemos muy lento y por eso no salimos. También hay esta no lo he subido, ¿verdad? Pero hay algo que Dios me enseñaba, ¿no? Y el Señor me decía, yo no tardo en contestar. Yo oraba, ¿no? Yo le decía, ay Señor, es que siento que no avanzo, siento que no, ya tiene tiempo esta oración, pero me impactó lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo, yo siempre estoy hablando. Ni siquiera sale la palabra de su boca, yo ya la sé, yo ya les contesté. Son ustedes los que no entienden. Y es cierto. Ay, hermano, yo le dije, Señor, tienes razón. Soy yo la que no entiendo. Soy yo porque tú me hablas, tú me predicas, tú me abrazas, tú me dices, tú me amas. Y es cierto que el ser humano tarda en entender. Entonces, hay que entenderlo. Hay que vivirlo. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Sí, Dios nos ha librado. Él nos ha librado de las caídas, porque las veces que hemos caído, el Señor nos ha levantado y nos libra. Nos libra, nos quita, nos limpia. Él pone nuestros pies sobre una roca. Verdaderamente Él lo hace, porque cuando uno está caído, es terrible. Pero Él nos levanta, Él nos limpia, Él nos purifica. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Para qué nos libró el alma de la muerte? ¿Y para qué libra nuestros pies de la caída? Para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor Jesucristo es vida. Entonces, vamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a seguir pidiendo su confianza en los tiempos difíciles y vamos a dejar que cuando queramos llorar, lloremos. No detengas tus lágrimas. Si algo te está doliendo es porque Dios te puso sentimientos. Si alguna vez te hirieron y eso a ti te duele y ha sido causa de dolor, tú cuéntaselo a Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Dice, echa sobre Él vuestras cargas. Y a veces pensamos que nos vamos a quitar una piedra y se la vamos a poner. Simbolizar, puede ser simbolismo. Pero también algo que yo he entendido es echar las cargas en Dios, es platicar con Él. Es platicar con Él y decirle, oye papá, me siento así, me siento mal, me hirieron. Y Él entonces va a hacer la obra en nosotros. En cada uno de nosotros Él la va a hacer, porque Él es grande y Él es poderoso. Echar las cargas en el Señor es platicarle a Él y saber que Él es nuestro abogado y nuestro amigo fiel. Y Él va a decir, me hago cargo. Yo me hago cargo y tú haces esto. Porque sí, él se va a hacer cargo, pero Él también a nosotros nos va a decir qué hacer. Porque pues no nada más es Él es poderoso. Pero ¿quién necesita la ayuda?
Nosotros. ¿Quién necesita misericordia? Nosotros. Entonces sí, ponemos nuestras cargas en Él, lo escuchamos y lo obedecemos y nos esforzamos para poder cumplir su voluntad. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para estudiar el Salmo 57. No te olvides de tu oración, no te olvides de tu lectura, independiente e individualmente, aparte de estos salmos que estamos llevando a cabo. Que Dios les bendiga.